Perfecto. Pero muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a la CIPA del curso Fundamentos de Macroeconomía. Mi nombre es Diego Martínez Delgado, soy el director del curso. Este es nuestro primer encuentro sincrónico que tenemos. Ya aquí en unos días tendremos nuestra primera webconferencia, a la cual están cordialmente invitados todos y todas para que compartamos y aprendamos mucho sobre lo que es la macroeconomía. Esa primera CIPA es corta. Vamos a trabajar, vamos a mirar los conceptos básicos de lo que es la macro y vamos a trabajar un tema que es muy importante. Voy a compartir pantalla, vamos a ampliar la pantalla. Ahí está. Que lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces vamos a recordar un poco qué es la economía, qué es la macroeconomía y vamos a entrar a desarrollar un ejercicio de lo que es el Producto Interno Bruto, ¿vale? Entonces la idea es que ustedes puedan hacer sus preguntas, que vayan planteándolas, pues interrumpen, hablan, no hay ningún problema y vamos dialogando, vamos aprendiendo y cuando quieran pueden interrumpir, ¿sí? No hay ningún problema. Bienvenida Tatiana, se acaba de vincular. Ahora le explicamos a Tatiana cómo hacer la asistencia, ¿vale? Tatiana, no se vaya a olvidar de la asistencia. Más tardecito le hacemos un recordedis con nuestras amigas Madeline y Paola, que ellas son expertas en asistencia. Están registrando algunos compañeros. Démosles un chance. Esperemos un minutico y avanzamos. Para los compañeros que acabaron de ingresar, por favor, muy buenas tardes, bienvenidos. Por favor, ingresen al campus. En la parte de abajo de sus cursos encuentran un link que dice CIPAS. Ingresan, CIPAS programadas, me parece que es. Ingresan a las CIPAS programadas, buscan la CIPA, se llama Agregados Económicos del curso Fundamentos de Macroeconomía, y en estado cambian a estado como asistente, ¿vale? Para que queden registrados en la asistencia. ¿Vale? No se olviden, por favor, es bien importante. Bueno, entonces, los temas que vamos a trabajar en esta primera CIPA vamos a recordar qué es la economía, vamos a conocer el concepto de lo que es la macroeconomía, vamos a pues, hacer algunos ejemplos de diferencia entre micro y macro, y vamos a hacer un ejemplo del Producto Interno Bruto similar al que ustedes tienen que desarrollar en la guía de actividades, ¿vale? ¿Qué es la economía? Ustedes tienen unas bases, ustedes ya miraron micro, creo que miraron fundamentos de economía también, entonces ya saben lo que es la economía. No sé si alguno de ustedes quiera darnos una definición de lo que recuerden de lo que es la economía. ¿Ninguno se anima? Bueno, como estamos conociéndonos y estamos un poquito nerviosos, les voy a contar qué es la economía. Resulta que primero que tenemos que tener en cuenta que la economía es una ciencia social. Sí, es una ciencia social porque estudia al individuo en su sociedad, estudia al ser humano en su comunidad. ¿Desde qué punto de vista lo estudia? Desde sus necesidades, todas las necesidades que nosotros tenemos desde que nacemos hasta que morimos, educación, vivienda, transporte, vestido, ese frío allá en la Patagonia, ¿cierto? Necesidades especiales de vestimenta, educación, comunicaciones, bueno, todo esto son necesidades que siempre hemos tenido y seguiremos teniendo. Lo que cambia es generalmente las necesidades casi que son las mismas siempre. Lo que cambia es la forma de satisfacerlas, es la forma en que cubrimos esas necesidades, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de comunicaciones, ¿cómo eran las comunicaciones hace unos años y cómo son las comunicaciones hoy en día? ¿Sí? Ya todo ha cambiado, estamos en tiempo real, mucho más fácil, más asequibles, etcétera, ¿sí? Hasta hace algunos años, algunas décadas, digamos, el teléfono fijo era como lo más importante y permaneció en nuestra vida durante muchísimos años. Una forma de comunicarse a la cual era muy difícil tener acceso. eh, yo recuerdo que sería en mi casa cuando compramos teléfono fijo por allá en los años 1984, 85, por allá en esos años.
Imagínense que se demoró el teléfono en adjudicárnoslo 6 años. 6 años se demoró la empresa de teléfonos en llevarnos el teléfono a la casa, desde el 79 al 85. Ese día hicimos fiesta en la casa. Fue como si hubiera nacido un hermanito nuevo. Hoy por hoy el teléfono lo tenemos en cualquier parte, compramos un celular, cambiamos de número, cambiamos de empresa, tenemos todo a la mano, ¿sí? Entonces, eso es la transformación de la necesidad, cómo vamos modificando esa necesidad. Pero nosotros para satisfacer esas necesidades contamos con unos recursos, ¿sí? Recursos que generalmente son escasos. Los recursos son escasos, el dinero es escaso, los alimentos son escasos, el agua pura es escasa, la electricidad es escasa, ¿cierto? Es decir, tenemos que comprar, tenemos que demandarla y adquirirlos para poder satisfacer esas necesidades. Entonces, lo que hace la economía es estudiar al ser humano, es estudiar esas necesidades que tenemos todos y estudiar la forma cómo satisfacerla y de qué recursos contamos o disponemos para satisfacer esas necesidades. De ahí la importancia, pues, de las investigaciones y los nuevos materiales y nuevas materias primas que nacen en el mercado para producir nuevos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, es esa pugna entre necesidades y recursos la que lleva a que surja la ciencia de la economía. Y con la economía, pues, todas las ciencias que van de la mano, la contaduría pública, la administración de empresas, la ingeniería industrial, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, perdón, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa es la economía, ¿sí? Entonces, de ahí nace la economía de esa diferencia entre necesidades y recursos. Y para esto, entonces, la ciencia social, que es la economía, estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. La producción, es decir, qué se produce, cuánto se produce, dónde se produce, para qué se produce, etcétera, ¿sí? La distribución, cómo llevamos esos bienes al mercado y el consumo de bienes, pues si son bienes intermedios, si son bienes de consumo final, si son bienes de capital. Entonces, todo esto lo estudia la economía. La economía nace como ciencia por allá por 1776 con un economista, el primer economista, Adam Smith, que recibe un libro que se llamaba La riqueza de las naciones. Y en ese libro pues nos presenta una cantidad de bases económicas que hoy en día pues seguimos trabajando y pues son bases de la economía moderna, de lo que hoy conocemos como neoliberalismo, pues él en su época que era la economía clásica, pues ya nos da esos primeros pasos, en esos primeros pininos, digamos, en lo que es la economía. Y nos habla pues de los factores de producción, de los agentes económicos, de la distribución de recursos, etcétera. Pues esos factores de producción que se refiere al capital, la tierra y el trabajo, ¿sí? Son como los tres elementos básicos. Si ustedes piensan, capital, es decir, maquinaria y dinero para trabajar, el espacio físico, la tierra y la mano de obra, si combinamos esos tres elementos de distintas formas y en distintos entornos, pues vamos a tener todas las empresas del mundo, ¿sí? Todas las empresas necesitan capital, mano de obra y espacio. En esa época, pues podríamos hablar de espacio virtual también, ¿sí? Pero pues es espacio. Entonces, la combinación de esos tres recursos, de acuerdo con las disposiciones, de acuerdo con el contexto, de acuerdo con la materia prima, bueno, todas las combinaciones con las capacidades del ser humano, pues o estamos produciendo flores, o estamos produciendo café, o estamos produciendo computadores, o estamos produciendo carros, ¿sí? Entonces, esos son los factores de producción, los tres elementos que nos plantea Adam Smith que hoy por hoy en la economía moderna se ven atravesados por un elemento nuevo, pues no tan nuevo, ¿no? Ya viene pues del siglo pasado, pero que es el último que se aumentó esos factores de producción, que es la capacidad gerencial, la capacidad de manejar, la capacidad de combinar de manera inteligente esos recursos para lograr los objetivos deseados, ¿sí? Bueno, y los agentes económicos, que somos nosotros como personas, están las empresas, está el gobierno, que somos los seres. eh, los seres jurídicos o las personas naturales, las personas jurídicas que le damos vida a la economía, que estamos dinamizando y estamos utilizando los recursos disponibles para poder satisfacer las necesidades que todos tenemos. ¿Estamos de acuerdo ahí? No me digan que se fueron. Sí, señor, sí, sí está bien. Sí, doctor, aquí Ajá, vale, estamos. listo. Vamos Dale, bien. perfecto. Ok. Ahora, la economía es una ciencia muy grande, ¿sí? Y para poderla estudiar se la ha dividido en dos puntos de vista.
Está la macroeconomía y la macroeconomía. Ninguna es más importante que la otra, ¿sí? Son los dos componentes de la economía. Es el punto de vista con el que se estudia para la facilidad pues, de estudio y de toma de decisiones. La microeconomía es mirar la unidad económica, es mirarnos a cada uno de nosotros, es mirar a Madeleine, a Paola, mirar a Diego, sí, mirarnos a cada uno de nosotros y mirar las empresas, mirar la UNAD como empresa, mirar la Coca-Cola, mirar el Banco de Colombia, mirar Concel, bueno, etcétera. Cada una de esas empresas con su oferta, con su demanda, con todas las características que tiene la empresa y su comportamiento dentro de la economía, ¿sí? Mientras que la macroeconomía es mirar el comportamiento global de todos, ¿sí? Mirar el comportamiento general de la economía. Imaginemos que el país fuera una empresa, entonces miramos el comportamiento general de ese país. Eso es la macroeconomía, mirar el comportamiento global. Imaginémonos que tenemos un dron ahí arriba del cielo y desde allá estamos mirando todos los movimientos económicos de todas las empresas, de todas las personas, todo lo que compramos, todo lo que vendemos, todo lo que producen las empresas, todo lo que hace el gobierno, todo lo estamos mirando, los vínculos con otros países, todo. Esa visión global es macroeconomía, ¿sí? Entonces, digamos, como para tener un modelo mental, digamos que la macroeconomía es como es el espacio, digamos, como una mesa, como el tablero, y la micro son las fichas que están sobre ese tablero, ¿sí? Que se están moviendo. Entonces, la macro mira todo el comportamiento. Entonces, les pregunto, si yo estoy hablando, si yo estoy hablando de lo que produce la empresa Postobón, ¿es macro o microeconomía? Sería microeconomía, profe. Sería microeconomía. No importa que esté en todo el país la empresa Postobón. No, no Perfecto, importaría. perfecto, no importa porque es una unidad económica, ¿sí? Si yo digo el Banco de la República subió la tasa de interés en 2 puntos, ¿es una visión macro o microeconómica? Yo creería que es también microeconómica porque es solamente de Colombia, más no de todo el mundo. No, no, no. Bueno, cuando hablamos de macro es del país, ¿no? Cuando hablamos de macroeconomía estamos hablando del país y sus relaciones con el mundo. O sea, obviamente, pues ya en ese momento hablamos de las economías mundiales, de las economías emergentes, etcétera. Pero cuando hablamos de macro, hablamos de un país, de una región inclusive puede ser, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hablamos de macroeconomía, si hablamos de la política que toma el Banco de la República, sería una visión macroeconómica porque es una política que afecta a todos los colombianos y a las personas extranjeras que viven en Colombia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Otro ejemplo. La UNAD va a contratar ese nuevo periodo, va a contratar 50 docentes nuevos. ¿Eso es macro o microeconómico? Microeconomía. Ah, correcto, porque es una empresa, ¿no es cierto? La UNAD es una empresa pública, pero es una empresa. Otra, del empleo. El gobierno implementa una política de una disminución de 2 puntos en el impuesto de renta a las empresas que generen empleo. ¿Eso es macroeconomía o microeconomía? Macroeconomía. Perfecto, perfecto. Entonces miremos que la macro vienen siendo todas esas medidas que vienen del gobierno, ¿sí? Del Estado, todas esas aplicaciones de política fiscal, de política monetaria, de política comercial, todas esas políticas, todas esas acciones que toma el gobierno a través de todas sus entidades, Banco de la República, ministerios, bueno, la presidencia, todo, el Senado, todos ellos, eso es macroeconómico. Y las acciones micro, sí, son de las acciones particulares, no necesariamente privadas, porque hay empresas como la UNAD, que es pública, ¿cierto? Pero es una unidad económica. Entonces, la macro es la globalidad de la economía y la micro la unidad económica. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí, señor? Sí, señor. Bueno, ahí estaba el ejemplo de macro y microeconomía. Entonces, vamos a conocer con mayor detalle qué es la macroeconomía.
Antes de presentarles esa definición, recordemos un poquito de ese momento triste que nos trajo la pandemia, ¿vale? ¿Qué pasó con las empresas durante la pandemia? ¿Qué pasó? Cerraron. Muchas Muchas empresas cerraron, ¿cierto? ¿Qué pasó con el empleo? Listo. Se estancó. mermó. Se disminuyó, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el crecimiento económico? También mermó. Vale, entonces miren, esa situación, que era una situación no planificada, una situación no deseada, que no aparece en la planeación económica de ningún país. Ningún país en su planeación económica dice, este año, por si acaso hay una pandemia, tenemos esto. No, sí, son acciones no planificadas que nacen en la economía y que nos afectaron absolutamente a todos. Por eso es el corte macroeconómico. Entonces se generó desempleo, el crecimiento económico disminuyó, la inflación subió porque no había productos, la producción cayó, entonces los precios de los bienes subieron cantidades hasta ahora, ¿no? Hasta ahora los precios están por ahí arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace la economía? La macroeconomía, perdón. La macroeconomía estudia ese comportamiento de todas esas variables. El comportamiento a nivel global de todo lo que es el Producto Interno Bruto, que lo vamos a ver más adelante, el comportamiento del empleo, el comportamiento de la inflación, el comportamiento de medidas gubernamentales como la tasa de interés, el comportamiento del tipo de cambio, bueno, la inversión pública, el comportamiento en salud, en inversión, bueno, toda esa parte la hace el gobierno a través de las políticas macroeconómicas, definiendo o aplicando modelos macroeconómicos, ¿sí? Hay unos modelos que ustedes van a conocer cuando miren econometría, que estudia una cantidad de variables, una cantidad de variables que están íntimamente relacionadas. En economía las variables están todas relacionadas. Todo lo que pasa en una variable afecta a las demás. Es como electricidad, se mueve en todos sentidos. Algunos los afecta positivamente, a otros negativamente. Entonces lo que hace el Estado es a través del diseño de modelos macroeconómicos, proyectar, diseñar acciones para ver si se logra lo que se está estimando. Por ejemplo, digamos que cuando se acabó cuando ya estábamos superando un poquito la pandemia, el Banco de la República, para dinamizar la economía, empezó a bajar la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, pues la banca comercial también tiene que bajar la tasa de interés. Si la tasa de interés está baja, entonces todos podemos ir al banco a pedir un préstamo, ¿cierto? Pedimos un préstamo y con eso pues compramos dinamizamos nuestra empresa, compramos lo que teníamos que comprar, pagamos la nómina y la economía arranca, ¿sí? La economía arranca otra vez, porque todos estamos montados en ese bus de la economía, ¿sí? Y resulta que la economía encuentra estas situaciones difíciles o a veces situaciones muy buenas en lo que se conoce como ciclos de la economía, ¿sí? La economía fluye, la economía se frena, la economía acelera. Imaginémonos que vamos en un bus, que estamos todos montados en un bus y el gerente del Banco de la República es el que va manejando ese bus, ¿no? Y en una carretera, ¿qué encontramos? Encontramos cuestas, encontramos bajadas, encontramos curvas a la derecha, curvas a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, si mi objetivo es que todos los colombianos nos montemos en un bus y nos vamos a visitar a nuestra amiga allá a la Patagonia. De aquí a la Patagonia vamos a encontrar muchísimas situaciones. Entonces, el bus tiene que ir frenando, el bus tiene que ir acelerando, ¿sí? Para poder alcanzar ese objetivo de llegar a la Patagonia. Igual en la economía. Entonces, en la economía dice la tasa de crecimiento esperada es del 7%. Para llegar a ese 7%, no es que vamos a abrir las empresas y empezamos a trabajar y se va a lograr. No, porque vamos a encontrar diferentes situaciones. Por ejemplo, el clima es un agente externo que afecta muchísimo a la economía, ¿sí? En algunas regiones del país está lloviendo muy duro, en otras regiones, como acá en mi departamento de Nariño, está haciendo un verano implacable, ¿sí? Entonces, eso afecta y el gobierno tiene que ir tomando decisiones. Entonces, digamos, por ejemplo, que el señor del Banco de la República tiene que acelerar la economía. Tenemos que salir de esa cuesta, vamos a acelerar. Entonces, para acelerar la economía, baja la tasa de interés, como inyectarle oxígeno a la economía, más dinero a la economía, y ¡fum! Aceleramos y fluimos, ¿sí? Pero resulta que como hay tanto dinero en la economía,
se pueden presentar situaciones de inflación. Como tenemos más plata, entonces no nos interesa pagar más, ¿sí? Tenemos más liquidez, entonces si antes nos cobraban 2.000 pesos por una gaseosa, ahora pagamos 2.500 y no nos importa. Entonces eso va menguando en la economía. Entonces, ¿qué hace el banco? Entonces hay que frenar un poquito la economía, aumentamos la tasa de interés para que la gente no tenga tanto acceso al dinero, la economía se frena un poco y vamos avanzando, ¿sí? Y vamos avanzando y vamos avanzando. Y de esa manera, pues se aplican cualquier cantidad de políticas fiscales, monetarias, como les dije, comerciales, de todo índole, para saber o para tratar de alcanzar los objetivos de la macroeconomía, que son algunos de los que están aquí en la siguiente diapositiva, me parece. No sé si ahora hemos visto. Bueno, aquí están. Que son, básicamente, el crecimiento del Producto Interno Bruto, generar empleo, controlar los precios y dinamizar el comercio internacional. Alrededor de esos 4 elementos se dinamiza cualquier economía, ¿sí? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es todo lo que producimos los colombianos y los extranjeros que viven en Colombia. Es decir, dentro de nuestras fronteras estamos produciendo bienes agrícolas, bienes industriales, servicios, todo eso lo sumamos, somos una familia de los colombianos. Entonces, bueno, Franci, ¿cuánto produjo? Digo, ¿cuánto produjo? Medellín, ¿cuánto produjo? Y sumamos y decimos, la producción de Colombia en el año 2020 fue de 2.000 pesos. ¿Sí? Ese es nuestro Producto Interno Bruto. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Podemos crecer más para el próximo año, etcétera. Eso nos da un dato frío, un dato muy helado, una cifra, un dato que se llama crecimiento económico. Solamente es un valor. Nos dice, creció un 5, creció un 6, un 7%. Pero ese valor, ese crecimiento económico, se debe necesariamente convertir en desarrollo económico. ¿Sí? Desarrollo económico es cuando ese crecimiento de las empresas se convierte en mejor calidad de vida para las personas. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo hacemos para que la Coca-Cola creció y nosotros vamos a vivir mejor? Ecopetrol creció y nosotros vamos a vivir mejor. ¿Por qué? Porque esas empresas van a pagar impuestos, esas empresas van a generar empleo, esas empresas van a llevar productos de calidad al mercado, ¿sí? Y con ese dinero de los impuestos vamos a construir parques, vamos a hacer carreteras de cuarta generación, vamos a tener mejores universidades, mejores hospitales, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando el Producto Interno Bruto crece, se llama crecimiento económico. Y cuando ese crecimiento económico se convierte en mejor calidad de vida para las personas, se conoce como desarrollo económico. ¿De acuerdo? Entonces, el desarrollo económico, por ejemplo, es que nosotros estemos comunicados así tan fácilmente desde el extranjero. Yo estoy en Pasto, no sé en qué ciudades están ustedes, ¿sí? Entonces, estamos comunicados con buenos equipos, cosa que antes, hace algunos años, era imposible. Eso es desarrollo económico, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hablar un poco más del Producto Interno Bruto cuando hagamos el ejercicio. Otro objetivo, un segundo objetivo de crecimiento y desarrollo económico, del macroeconómico, perdón, es el nivel de empleo. La idea es disminuir el desempleo, ¿sí? Que las empresas, que se creen empresas, pero que esas empresas generen nuevos empleos, empleos de calidad, empleos con estabilidad, empleos con prestaciones sociales, bueno, etcétera. Y una forma, pues digamos, es generando emprendimiento, que los estudiantes no aprendan a ser empleados, sino a ser emprendedores, que creen su propia empresa. Es difícil, ¿sí? Es difícil, pero se puede. Yo lo he vivido, conozco muchísimas experiencias exitosas de gente que al comienzo sube y baja y parece que se van a quebrar, pero sacan las garras y empiezan otra vez, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos recursos, por ejemplo, el Fondo Emprender del Estado, a través de recursos que el fondo entrega a través del SENA. Y sé que funciona, sé que es cierto, porque en mi familia un proyecto del Fondo Emprender está funcionando. Un sobrino él es chef pues tiene unas ideas muy interesantes y él presentó su proyecto al Fondo Emprender y hoy por hoy pues tiene su restaurante con recursos del Fondo Emprender. Entonces, todo esto es generar empleo y crear empresas y proyectos del Estado, ¿vale? El nivel de precios es la enfermedad de la economía.
Todas las economías del mundo sufren de inflación, algunas en mayor nivel. Sí, algunas, la inflación es más fuerte y más difícil controlar que en otras. Por ejemplo, en países donde la crisis social es más fuerte, la inflación también es más fuerte. Y en países más desarrollados, pues digamos que la inflación es un poquito más controlada. Nosotros alcanzamos a estar en niveles muy buenos, alcanzamos a estar entre el 3 y el 5%, que son de niveles excelentes. Y ya en la pospandemia y por situaciones sociales que hemos vivido, la inflación se ha disparado, pues y hoy estamos con una inflación altísima, que esperemos que para los próximos años, porque eso no se cura con pastillitas de rápido acción, sino que eso es lento. Entonces esperemos que en los próximos años la inflación pues empiece ya como a disminuir a niveles de los que teníamos antes de la pandemia. O, por ejemplo, países han vivido, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, han vivido situaciones de inflaciones altísimas, ¿sí? Del 1.000.000%, por ejemplo. Un pan que costaba 1 peso, ahora cuesta 1.000.000 de pesos. Esas eran situaciones de crisis gigantescas que se trabajan a través del control de la inflación, que lo vamos a ver cuando miremos ya la CIPA, pues diferente en la CIPA o en la web conferencia, no sé dónde miremos el tema. Y otro objetivo, pues el comercio internacional. Hoy por hoy, como hablamos al comienzo, estamos hablando de la mundialización de la economía, de la internacionalización de la economía, que surgió allá por los años 80 con la apertura económica, pero que hoy por hoy pues es parte de ya es imposible echar para atrás la globalización de la economía. Entonces tenemos que ser parte de esto y todas las políticas que se apliquen, que se diseñen, son transversales y tienen que también, aparte de generar empleo y de controlar precios, tienen que apuntar a generar desarrollo en el comercio internacional. Esos son como los objetivos macro y de ellos se desprenden miles de políticas para alcanzarlos, ¿sí? Y continuamente se están estudiando, se están evaluando para ver si se están alcanzando o no los objetivos deseados. Bueno, ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy ya de manera más técnica, digamos. Es un ejercicio matemático muy, muy sencillo, eh, con el que les voy a explicar qué es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Bueno, todos los países calculan su Producto Interno Bruto. Hay un Producto Interno Bruto, hay un Producto Interno Neto, hay un Producto Interno Real. Bueno, hay varios productos internos. Vamos a trabajar el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Nominal y Real. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Es básicamente el mismo tema. Todos los colombianos estamos produciendo aquí en Colombia, ¿sí? Todos, bienes y servicios. El que produce calzado, el que produce alimentos, el que tiene una peluquería, el que tiene un almacén, el que tiene un granero, está participando del Producto Interno Bruto del país, ¿de acuerdo? Estamos generando bienes y servicios. Entonces, ese PIB es una unidad o es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción. Producción, ¿sí? Bienes. Es decir, si el año pasado produjimos 5 carros, este año ¿cuántos vamos a producir? 7, 8. Si el año pasado produjimos 20 toneladas de café, este año vamos a producir 22. Si el año pasado produjimos 50 toneladas de frijol, este año vamos a producir 52 toneladas de frijol. Ese es el PIB, ¿vale? Es una unidad. Es un valor monetario que mide la producción de un país, ¿sí? Existen diferentes métodos, pero todos apuntan al bien final. O sea, no calculamos el Producto Interno Bruto con bienes intermedios, ¿sí? Si vamos a producir zapatos, por ejemplo, y decimos se produjeron 50 suelas, 50 cordones, 50 hormas, ¿sí? Estaremos multiplicando el PIB, porque después cuando tengamos el calzado ya producido, vamos a volver a sumar todas esas materias primas. Entonces estamos hablando de bienes finales, ¿sí? De bienes de consumo final. Y este PIB se conoce también como demanda agregada, ¿sí? Ese es uno de los métodos del cálculo del PIB. La demanda agregada es la sumatoria de todo lo que consumimos en Colombia, más todo lo que consumen las empresas en inversión, más todo el gasto público, más las exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones. Eso es demanda agregada. Es una forma de calcular el PIB. O sea, ¿cuánto consumimos los colombianos? ¿Sí?
todo lo que se consumió. Sumamos facturas. ¿Quién tiene esa información? Pues la DIAN, ¿no es cierto? El DANE, todos los organismos del Estado. Y hoy por hoy que la información está sistematizada más. Ya, hoy compramos algo en un supermercado y ya nuestra información queda registrada en la DIAN. Entonces, es una información al día. Todo lo que gastan las empresas, todo lo que invierten las empresas se registra, todo lo que gasta el Estado se registra, las exportaciones e importaciones se registran, y la sumatoria de todo eso es el Producto Interno Bruto, ¿vale? Miremos un ejemplo. Bueno, en el país se producen miles de productos, pero miles, ¿sí? Si no millones. Pero vamos a tomar un ejemplo pues muy simplificado. Vamos a suponer que en Colombia, en los años 2014 y 2015, se produjo arroz y se produjo frijol, ¿sí? En el año 2014 se produjeron 1.800 toneladas de arroz y 2.000 toneladas de frijol, a un precio de 80 pesos la tonelada de arroz y de 100 pesos la tonelada de frijol, ¿sí? Si multiplicamos precios por cantidades, 80 por 1.800 nos da 144.000 en arroz y 100 por 2.000 nos da 200.000 en frijol. ¿Sí? Sumamos, decimos que la producción nacional total fue de 344.000 pesos. Ese es el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Ese es el Producto Interno Bruto. ¿Cuánto produjimos? 344.000 pesos en el año 2014. ¿De acuerdo? Ese tomémoslo como un año de referencia. ¿Qué pasó para el año 2015? Pues primero miramos los precios subieron. El arroz subió de 80 a 90, el frijol pasó de 100 a 120 pesos, pero las cantidades también subieron. Se produjeron 1.800 toneladas de arroz en el 2014 y 1.850 en el 2015. Y aumentaron 100 toneladas de 2.000 a 2.100 las toneladas de frijol en el año 2015. Si desarrollamos el ejercicio, 90 por 1.850 más 120 por 2.100, tenemos que en el año 2015 el PIB fue de 418.500 pesos. ¿Sí? PIB 2014, 344.000. PIB 2015, 418.500 pesos. Eso es lo que vemos a primera instancia. Estos PIB, como los estamos viendo de esta manera, se conocen como PIB nominal. El PIB nominal es el PIB que se calcula año tras año a precios de mercado. El precio estaba en 80, calculamos con 80. El precio estaba en 90, calculamos con el precio 90. Eso se llama PIB nominal, ¿sí? Pero si nos regresamos un poquito en las diapositivas, dice en la definición que es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción, ¿sí? De la producción. Es decir, las cantidades nos interesan más que los precios, ¿sí? Porque los precios nos hacen creer que estamos ganando más de lo que antes y eso es mentira, ¿sí? Les hago una pregunta. El año pasado, supongamos que nos ganábamos 1.000.000 de pesos en nuestro salario y este año nos estamos ganando 1.200.000. ¿Somos más ricos que el año pasado? ¿Tenemos más capacidad adquisitiva? ¿Tenemos más libertad financiera? ¿Qué opinan? No, porque pues todo Porque la ha inflación incrementado mucho subido. los precios. ¿Cierto que no? Es decir, No, nada, o sea, subieron los precios, subió el salario. El salario es el precio de la mano de obra. Entonces, es una falsedad decir que si yo me ganaba 1.000.000 hace un año y ahora 1.200.000, entonces soy más rico. No, señor. Está descorrigiendo la capacidad, hay una corrección monetaria nomás para recuperar la capacidad adquisitiva al comienzo del año. No más, ¿sí? Pero durante el año los precios suben y esa capacidad adquisitiva se va perdiendo. Entonces, cuando miramos cualquier situación afectada por la inflación, vamos a tener una situación errónea. Miremos la tasa de crecimiento. ¿Cuánto creció del año 2014 al año 2015? Miremos aquí. A la producción del año 2015, 418, le restamos la del 2014, 344, le dividimos entre 344 para mirar la variación y nos dice que la economía creció el 21.7%. Sería una tasa de crecimiento fenomenal, buenísima, ¿sí? Pero si regresamos al ejemplo, volvemos y nos damos cuenta que sí, las cantidades de bienes crecieron, de 1.800 a 1.850 y de 2.000 a 2.100, pero los precios también subieron.
De 80 a 90 y de 100 a 120. Es decir, ese 418.500 que tenemos como PIB en el 2015 es una cifra que está inflada, es decir, afectada por la inflación. Sí está reflejando parte de eso como crecimiento de las cantidades, pero una gran parte de esa está afectada por la inflación. Eso es normal que pase y es un indicador normal de la economía. Por eso se conoce como Producto Interno Bruto nominal. Pero el Producto Interno Bruto que generalmente o que siempre toma el Estado para tomar sus decisiones se conoce como Producto Interno Bruto real. ¿Qué es el Producto Bruto real? Es eliminar al año 2015, a ese año de estudio, el efecto de la inflación. ¿Qué es la inflación? El incremento de los precios, es decir, que el precio pase de 80 a 90 y de 100 a 120, ¿sí? Es decir, ¿qué pasaría con el Producto Interno Bruto en el año 2015 si calculamos ese producto con los precios del año anterior, con los precios del año 2014? ¿Sí? Ahí no habría inflación. La inflación sería cero. El resultado sería solamente el crecimiento del PIB por efecto de la variación de las cantidades. Miremoslo aquí. En ese cuadro dice PIB real. El precio, miren que tenemos el precio del arroz y del frijol de 80 y de 100 y las cantidades sí tenemos las del 2015. Y con eso nos da un PIB real de 358.000 pesos. Ese es un ejercicio académico, ¿sí? O sea, el ejercicio que estamos haciendo aquí de tomar precios por cantidades y después multiplicar por los precios del año anterior es un ejercicio académico para que miremos cómo funciona el cálculo del PIB. Eso no hace el gobierno. ¿Sí? Eso les hago claridad. No es que el gobierno coge la calculadora a ver cuántos panes vendimos el año pasado y el precio de ahora, bueno, y ta. No, eso no. Lo que hace el PIB, el gobierno es tomar este PIB del último año, del año 2015, y hace una operación que se llama deflactar. Es eliminar la inflación. El DANE le dice, la inflación fue del 15%, entonces le resta el 15% a ese PIB. Entonces ya nos quedaría un PIB real, ¿sí? Sino que lo hago así para que miremos de dónde vienen esas cifras y entendamos la realidad de la economía, porque ustedes como economistas no solamente tienen que aprender a manejar el carro, tienen que saber la mecánica del carro, ¿cierto? Tienen que saber cómo funciona el motor y para qué sirven todas las tuercas y las arandelas en ese motor de la economía. De lo contrario, pues no seríamos economistas, solamente manejaríamos el carro. Tenemos que ser los mecánicos de esa economía. Y miren cuál es la tasa de crecimiento aquí. La tasa de crecimiento pasó al 4.1%. 358 menos 344 sobre 344 por 100 para convertirlo en porcentaje nos da el 4.1%. Entonces, la tasa de crecimiento real de la economía fue del 4.1%. ¿Sí? Le quitamos el efecto de la inflación. Le quitamos el efecto de la inflación. Les voy a colocar un ejemplo. Mi amiga Jenny tiene una panadería. Ella es la presidenta del país, ¿sí? Todo el país produjo en el año 2014 un pan. Un pan. Lo vendió a 100 pesos. El Producto Interno Bruto de este país, de donde Jenny es presidenta, fue de 100 pesos, ¿cierto? En el año 2015 produjeron un pan. Igual, la producción no varió, produjo un pan. Pero el precio pasó de 100 a 200 pesos. Si yo hago la diferencia, yo digo, hombre, mi Producto Interno Bruto pasó de 100 a 200. Es decir, crecí el doble, el 100%, me dupliqué. Mi PIB fue del 100%. Eso es mentira, porque cuando yo voy a ver la producción, le digo a Jenny Carolina, ¿cuánto pan produjo el año pasado? Un pan. ¿Cuánto pan produjo este año? Un pan. Es decir, ¿cuánto creció? Cero. No creció nada. ¿Sí? Entonces, cuando quitamos el efecto de la inflación, nos muestra la realidad de las cosas. Y no solamente a nivel macroeconómico, también en las empresas, ¿no? Las empresas también hacen ese ejercicio al final del año, porque una cosa es vender pues, y tener sus estados de resultados y de balances y toda la cosa con precios de mercado que eliminar la inflación. ¿Sí? Entonces ya nos dice en realidad cuánto creció nuestra empresa, o sea, cuántas puertas hicimos, cuántos escritorios hicimos, ¿sí? Pero no afectado por la inflación, sino por el precio real.
Entonces aquí miren, si comparamos las dos tasas de crecimiento, la real fue del 4.1% y la nominal fue del 21.7%. Este 21% no refleja la realidad, ¿sí? No refleja la realidad del crecimiento de la economía, porque el 17.6% era inflación, fue el crecimiento de precios, ¿sí? ¿Y qué es la inflación? Es el incremento de los precios que nos resta capacidad adquisitiva a las personas que vivimos en el país y nos resta competitividad en el mercado internacional, ¿sí? Es decir, que lo que pasó fue que vamos a poder comprar menos, pero la producción no fue que creció tanto, sino únicamente el 4.1%. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes encuentran en su guía de actividades un ejercicio similar, un ejercicio igual a este, creo que con 3 productos o 3 años, algo así, no recuerdo, pero la mecánica es la misma. Van a desarrollar esa parte matemática que es muy sencilla y van a explicar los resultados. Me interesa que expliquen los resultados, ¿sí? Pero no lo expliquemos así como el PIB pasó del 4 al 21. No. O sea, vamos a explicar con la teoría, vamos a ir a los libros y vamos a ir a consultar y con base en esa teoría nos vamos a empapar, nos vamos a adueñar de ese conocimiento y vamos a explicar lo que está pasando con el resultado del Producto Interno Bruto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes. No hay afán, no hay afán por entregar el trabajo. No quiere decir que el primer estudiante que entregue el trabajo completo tiene más calificación. No, ¿sí? Lo importante es que vayan aportando con el trabajo colaborativo. Me gusta mucho que hagan trabajo colaborativo porque con el colaborativo se aprende más. Trabajo colaborativo no es usted calcula este cuadro, yo calculo el otro. No, es hagámoslo entre los dos. ¿Sí? ¿Cómo hizo esto, compañero? Jenny, ¿cómo hiciste acá? Emerson, ¿cómo calculaste este dato? Mira, Emerson, hay un error aquí, hago esto de acá. ¿Sí? Entonces vamos construyendo entre todos nuestro trabajo y lo explicamos entre todos. No es coger y tomar lo que hizo cada uno y sumarlo y hacer un solo trabajo. No, porque la idea es que aprendamos todo. ¿Sí? La idea es que aprendamos todo. Profe, una Para, pregunta con respecto al colaborativo. Qué pena. ¿cómo dices? Tengo una pregunta, una duda sobre el trabajo colaborativo. Ajá. ¿Tiene que ser obligatorio todo? Porque como a veces no se unen, no colaboran. No, no, el trabajo es todo. El trabajo es todo, porque para eso hay una rúbrica de evaluación que cubre toda la temática. Esa es la otra cosa que les iba a decir. No porque lo hago individual, me eximo de hacer una parte del trabajo. No. O sea, tengo que hacerlo todo. Tengo que hacerlo Pues todo. sí, profe, Sí, o sea, o sea, no hay problema sí, si y lo tampoco es entregamos solo. repartirse, ¿no? Tampoco es repartirse, porque después Jenny aprendió a calcular PIB y Emerson aprendió a calcular tasa de inflación. Y después Jenny, cuando sale a trabajar, iba a trabajar en planeación nacional y dice, hola, ¿cómo era esa vaina del Producto Interno Bruto? O va a trabajar en el DAM y dice, hola, ¿cómo era que se calculaba el IPC? ¿Sí? Entonces, hay que aprender de todos. Obviamente, cuando uno está trabajando, tiene que volver a retomar y estudiar y toda la cosa, ¿no? Pero pues uno ya sabe a qué se refiere la información. Espero esos aportes. Yo generalmente todos los días realimento los foros, les leo y sí, o sea, es mi trabajo y me encanta mi trabajo. Y si hay 50 trabajos, los 50 trabajos los leo y los 50 trabajos los realimento. O sea, que por ese lado no se preocupen, envíen sus aportes. Como les decía, no hay afán de entregar el trabajo completo el primer día. Vamos por partes, vamos en la guía de actividades, hagamos el primer ejercicio, expliquémoslo, esperemos la realimentación del profesor, entonces nos dice, sí, está bien aquí, está mal allá, corrijamos, aprendemos, vamos al siguiente punto y así sucesivamente vamos evacuando nuestra guía de actividades. Así no se nos hace ni larga ni complicada, ¿sí? Entonces, porque vamos a ir aprendiendo tema por tema. Normal, vamos a ir aprendiendo tema por tema y la idea pues es que en los próximos días tengamos otra CIPA, bueno, en los próximos días tenemos la primera web, ¿no? Ahí vamos a trabajar otros temas de estos, pero pues van a haber otras CIPAs para ir avanzando con cada uno de los temas, ¿sí? Lo importante es que ustedes aprendan, muchachos, lo importante es que ustedes aprendan para que se arrojen el conocimiento. Bueno, antes de que se vayan, tenemos 2, 4, 6, 8, 9 compañeros. Por favor, no se olviden, o algunos ya lo hicieron, ingresen al campus virtual. Debajo de sus cursos encuentran un link que dice CIPAs programadas.
Ingresen a CIPAS programadas y buscan la de fundamentos de macroeconomía que se llama agregados económicos. Ingresan a esa CIPA y van a un link que dice Estado. En Estado se colocan como asistente, ¿sí? Para que queden registrados en la lista de asistencia. De lo contrario, aunque hayan estado aquí, no aparecen en la asistencia. Antes firmábamos asistencia, ahora pues las CIPAs cambiaron. Entonces hay que ingresar allá, donde les dije otra vez, van a la plataforma, al campus virtual, en la parte de abajo de los cursos encuentran el link CIPAs programadas, ingresan a CIPAs programadas, buscan la de fundamentos de macroeconomía, que se llama agregados económicos, ingresan ahí y dentro de la CIPA buscan el link que dice Estado. Algunos aparecerán como convocados, otros como, no me acuerdo qué aparece después de convocados, pero en todo caso se colocan como asistentes, ¿sí? De que asistieron a la CIPA. ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? Sí, señor. Sí, Nosotros tutor, de estaba Colombia bien. ya Vale, inscribimos. perfecto. Tutor, Espero, señor. una pregunta, ¿será que me puedo adelantar un poco para que me ayudes a resolver una duda que tengo sobre el trabajo, ¿no? Que ya voy un Cuéntame. poquito pues adelante y estoy haciendo el tema del IPC. ¿Será que te Ajá. puedo hacer una consulta aquí? Sí, 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 cuéntame. Bueno, llegué a la tablita donde busqué las ponderaciones Del IPC. y pues del IPC, sí. Ujú. Entonces, pues yo estuve leyendo y mirando pues, los textos y pues yo lo entendí que para hallar el IPC se hallaba la ponderación por el año el año actual sobre el precio o sea, Del año la base. ponderación por el precio sobre el año base, Sí, correcto. que, que igual también podría ser como el precio del año actual sobre el precio del año base por la ponderación, o sea, Sí, es igual, exacto, el la resultado operación es es la misma. igual. Ajá. Sí, exacto. Sí, está bien. Entonces, yo ya lo hice, lo subí al foro, pero pues después me causó como un poco de curiosidad porque pues el IPC es el precio del año anterior sobre el precio del año base, ¿no? Ve, el precio del año actual sobre el De precio del estudio. año base. En el año de estudio sobre el precio del año base. Por eso, pero entonces decía que en alguna parte decía que la ponderación, o sea, que la ponderación por el precio del año es el precio total de la canasta. Entonces, No, ahí a me, ver. ahí me, me, No, no, me no. confundí un Verás. poco. Primero, adelantándonos un poquito a los compañeros. Resulta que el DANE calcula la canasta familiar. La canasta familiar la divide en 12 categorías, ¿sí? A cada categoría y por cada región le asigna una ponderación del ingreso. Es decir, ¿tú dónde vives? ¿Qué ciudad vives, José Gilberto? Yo en Tuluá Valle. Bueno, en Tuluá, la economía en Tuluá es diferente a la economía acá en Pasto, ¿sí? Entonces, digamos que el ingreso de José dice en Tuluá, dicen el 20% en Tuluá lo destinan al transporte, el 15% a alimentos, el 10% a diversión, bueno, etc. Y dice en Pasto no, en Pasto el 25% a alimentación, el 15% a transporte, etc. Esa es la ponderación, ¿sí? Y hay una ponderación nacional que es con la que ustedes van a trabajar. A nivel nacional hay unos promedios, ¿sí? Y esa ponderación les va a sumar 100. Suman las 12 categorías y les va a dar 100. Para el cálculo del IPC hay un año que se llama año base, el año cero, el año de donde arranca el estudio del IPC. Y los demás son años corrientes, años de estudio. Entonces lo que hacemos es multiplicar para cada canasta familiar, para cada ítem de la canasta familiar, multiplicamos el precio del año de estudio, lo multiplicamos por el ponderado, por el porcentaje que nos da el DANE y lo dividimos por el precio del año base. Y al final sumamos los 12 resultados de las 12 categorías y nos da el IPC, el índice de precios al consumidor. No se asusten, muchachos, eso lo vamos a ver en un ejercicio en la próxima webconferencia. Le explico a José porque pues él está un poquito adelantado con el tema. Pero esa es la forma, José Gilberto. Sí, tutor, entonces resulta que yo cuando vi que decía, o sea, la confusión mía vino cuando en alguna parte leí que decía que el precio total de la canasta era la ponderación por el precio de la suma de todos los alimentos, ¿no?
que ese era el precio de la canasta. No, no nos da Pero así, no nos da así, porque la ponderación se divide, o sea, para cada parte de la canasta, para cada producto hay una ponderación diferente, entonces no se puede sumar. O sea, lo que sí se suma son los resultados de los 12, de los 12 elementos que conforman la canasta, pero no puedes sí, sumar o toda sea, la no, canasta y no, multiplicarla. eso lo comprendo, doctor. Lo que pasa es que, o sea, cuando yo estaba leyendo la parte de la teoría, decía que, por ejemplo, estás como, por ejemplo, dice alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no? Entonces Sí, decía sí, que, por sí. ejemplo, el precio del atún, del arroz, de los frijoles y todo eso, eso es lo que se suma. Y entonces da un precio total y eso se multiplicaría por la ponderación y me daría el precio total de la canasta para ese ítem, ¿sí? No se suma. Lo que hace es cada producto, cada línea, multiplicarla por... a ver, lo que pasa es que eh, tenemos unos precios, a ver, la canasta familiar nos da unos precios y cada uno de esos elementos lo multiplicamos por la ponderación. O sea, si la ponderación es 15% en alimentos, entonces cada uno de esos productos lo multiplicamos por 15, por 15, por 15, por 15, ¿sí? Cada uno de ellos. Pero no sumamos precios, no podemos sumar 5.000 de una lata de atún más 15.000 de un paquete de pan más 80.000 de la carne. No podemos sumar, sino que cada alimento, cada uno se multiplica, en este caso serían todos por el mismo ponderado porque pertenecen todos a la canasta familiar igual, ¿sí? Pero no se pueden sumar, no se podrían sumar. El resultado sería matemáticamente diferente. Ok, doctor, entonces pues, viéndolo desde ese punto de vista, me quedó bien pues creo que me quedó El bien cuadro, sí, porque tú el habías dicho, ejercicio. me parece que tú habías presentado dos aportes y en el segundo decías que tenías errores, que lo ibas a corregir, ¿cierto? Sí, 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 pensé que tenía error porque pensé que tenía error por eso, porque después me puse a leer bien, investigar bien, y pues ahí tuve esa duda, pero entonces ahorita sí te pido por favor que si me puedes revisar y leer, a ver si me sí, quedó sí, bien, claro porque que pues sí. así ¿Cuál como es lo tu dices, grupo, José? el grupo, ya te digo, creo que es el 13. Bueno, de todas maneras, yo mañana ingreso a todos los grupos otra vez. Hoy tengo otra cita, Sí, entonces no señor, es el alcanzo, pero 13, mañana es el ingreso a todos los 13. grupos y ya te reviso otra vez, ¿vale? Bueno, doctor, sí, gracias porque yo le había Vale, puesto que no, tenía con un error, muchísimo pero ahora gusto. como lo planteamos me quedó bien, Vale, pues perfecto, creo. qué bueno, Listo, Bueno, muchachos. doctor, muchas Entonces, gracias. no me resta más sino agradecerles. Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, que soy pendiente. Si no, la pueden plantear en el foro. Ya espero mañana poderles subir la grabación de la CIPA para que la puedan consultar, ¿vale? Y espero sus aportes para que sigamos dialogando en el foro. Y nos vemos en la webconferencia, creo que es el 11 de septiembre, me parece que es, a las 8 de la noche. Entonces nos vemos en la web, muchachos. Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, profesor, Gracias. hasta luego, que esté bien. Feliz día. Entonces, hasta luego, muchas gracias por la Hasta explicación. luego. Hasta luego. No se olviden de la asistencia, no se olviden de la asistencia, por favor.